También ahora se puede hacer otro estudio porque dentro de la densitometría se puede observar la calidad del hueso. Y eso está buenísimo, que lo hacen ahí en la FUESMEN. Y vamos a saludar a Fernanda Gusanti, que ella es médica reumatóloga, especialista en salud ósea, para hablar acerca de esto, de la FUESMEN. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto. Bueno, hablemos de esto, ¿no? Porque uno sabe que cuando vas a hacerte el estudio, la densitometría, te miden la densidad del hueso, pero ahora está buenísimo esto de la calidad del hueso. Y a partir de ahí uno puede proyectar, ¿no? Sobre todo los médicos. Exactamente. Este estudio nuevo que hacemos en el FUESMEN nos aporta muchísimo en cuanto a la decisión de las conductas que tomamos en el tratamiento de los pacientes. Todos sabemos que la densitometría es el gol estándar para saber si uno tiene osteoporosis u osteopenia, pero se suma este nuevo software que se denomina TBS o Trabecular Bone Score, que lo que hace es sumarle a el dato que nos daba la densitometría, que es cuánto hueso tenemos, cantidad de hueso, nos suma el dato de la calidad del mismo. Nosotras podemos tener una misma densitometría, pero calidad de hueso diferente entre dos personas distintas, y esto tiene que ver con cómo está dispuesto el hueso en el espacio, y ese dato nos lo proporciona el TBS. ¿Y la calidad del hueso qué lo da? ¿La alimentación, actividad física? ¿Qué? Es una excelente pregunta. El hueso es un órgano vivo como cualquier otro. Vieron que por ahí lo imaginamos como si fuera algo estanco, como una mesa. Duro, que no le pasa nada. Duro, quieto. Pero en realidad nuestro hueso está tan vivo como el corazón, el pulmón, el cerebro, y todo el tiempo se está modificando, se está rompiendo y se está formando de nuevo. Entonces, todo lo que hacemos a diario para cuidar nuestro hueso impacta directamente. ¿Cuáles son las medidas de salud ósea? Es decir, lo que tenemos que hacer todos, independientemente de nuestra edad y de nuestro sexo, es la adecuada alimentación con un consumo adecuado de calcio, los adecuados niveles de vitamina D. La vitamina D se obtiene fundamentalmente de la exposición al sol. Hay algunos pacientes que requieren una suplementación extra, eso lo vemos con un análisis de sangre, y el ejercicio físico. Esos son los tres pilares naturales con los cuales podemos nosotros cuidar nuestra cantidad y calidad del hueso y llegar a un esqueleto saludable. A los 30 años alcanzamos lo que se llama pico de masa ósea, que es la máxima cantidad de hueso que vamos a tener en toda nuestra vida, y a partir de ahí, de a poquito, año tras año, vamos perdiendo un poquito de músculo y un poquito de hueso. Y la velocidad de esa pérdida depende de estas tres cosas. Claro, dicen que se va perdiendo todo esto un 1% a partir de que tenemos esa edad, y después, bueno, va decayendo cada año un 1%. Aproximadamente. Sí. Bueno, ¿y la densitometría, a partir de qué edad? La densitometría de manera estándar se recomienda en todas las mujeres a partir de los 65 años y en todos los varones a partir de los 70, pero es muy importante saber que si tengo algún factor de riesgo para tener una disminución de mi masa ósea, la tengo que adelantar a la edad de la densitometría. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Fumar, tomar alcohol, ser sedentario, tener algún antecedente de osteoporosis en la familia, por ejemplo, que mi mamá o mi papá se hayan quebrado la cadera, tener alguna enfermedad que me predisponga a tener baja masa ósea, por ejemplo, enfermedades digestivas en las que yo no pueda absorber bien los nutrientes, como la enfermedad celíaca, el uso prolongado de corticoides o en altas dosis, el cáncer o algunas medicaciones que se utilizan para el cáncer que disminuyen la masa ósea, y algunas otras que también son importantes, como además del cáncer, el uso de glucocorticoides, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, el Sjögren, que son todas patologías que me predisponen a tener menos masa ósea que la población general. Bien, vos recién hablabas de las personas que tienen cáncer, ¿no? Que si bien, bueno, se recuperan, pero muchas veces la salud del hueso no es la óptima. Ustedes tienen un servicio exclusivo para tratar esto, ¿no? Sí, hemos incorporado en un proyecto de fusión, de integración entre FUESMEN y COIR, que son dos instituciones muy importantes de la provincia,
una unidad de salud ósea para los pacientes oncológicos que se denomina unidad de salud ósea integral, porque el objetivo es brindarle una atención justamente integral a estos pacientes. Se sabe que producto de cosas inherentes al mismo cáncer o en base a los tratamientos que se usan para el cáncer, estos pacientes tienen un riesgo de pérdida de masa ósea mucho más acelerado que la población en general. Entonces se recomienda que en todos los pacientes con cáncer uno valore también la cantidad y calidad del hueso, porque eso es fundamental para nuestra calidad de vida. Si yo tengo una osteopenia o una osteoporosis, aumenta mi riesgo de fractura. Claro. Por lo tanto, en esta unidad nosotros hemos propuesto proporcionarles a los pacientes un circuito que sea de muy fácil acceso, en el que el paciente pueda adquirir el turno sin trabas burocráticas, sin dificultades, para la valoración clínica que hacemos médicas que estamos especializadas, orientadas en la salud ósea, yo que soy reumatóloga, y la doctora Sandra Lucero, que es ginecóloga también con orientación. Sí, es amiga tuya, me ha contado. Bueno, nosotras hacemos la parte clínica, en donde valoramos el factor de riesgo y elegimos el tratamiento para los pacientes, y después el paciente ingresa en el estudio del circuito diagnóstico, en donde se hace la densitometría y el laboratorio de sangre y orina y las radiografías, y vuelve a nosotras con esos resultados para darle en la misma institución, de manera fácil y cómoda al paciente, todo el acceso que necesita para conocer cómo está su hueso y qué puede hacer para conservarlo o mejorarlo. Es decir, que empieza y termina el circuito en el mismo lugar. Porque se va con un tratamiento. Se va con un tratamiento, y si no necesita, en el caso de que no necesite un tratamiento extra para la osteoporosis, siempre se va con los lineamientos para cuidado de sus huesos, que son básicamente estos 3 que dijimos, que son los que necesitamos todos. Adecuado consumo de calcio, vitamina D y ejercicio, más o menos algún tratamiento extra según el riesgo individual de cada paciente. Bien, volviendo al tema de la densitometría. Dicen que, bueno, vos dijiste a partir de los 60 es el estándar, pero a veces no se llega tarde a esa edad para hacerse el estudio. ¿Está bueno verlos antes, los huesos cómo están, sobre todo en la etapa de la menopausia? A veces sí, ese es un muy buen punto. Las guías generales de osteoporosis proponen que como un screening poblacional a los 60 años sería la edad mínima en la que tenemos que tener nuestra primer densitometría, pero si uno lo piensa desde el consultorio, sería muy bueno tener en la perimenopausia, es decir, apenas empezamos la menopausia, una foto de cómo está mi masa ósea, ¿sí? De con cuánto hueso yo llegué a la menopausia, porque sabemos que cuando nosotras perdemos el efecto protector de los estrógenos en nuestro hueso empieza a degradarse mucho más rápidamente que el de los varones. Entonces nuestra pérdida ósea es más acelerada posmenopausia, y está bueno saber con cuánto arrancamos para saber por dónde vamos cuando llegamos a los 60. Qué importante. ¿Y cuántas deberían hacerse? Digo, ¿empezás a la menopausia y puedes hacerte todos los años o ya es un abuso? Es un estudio, la densitometría, de muy baja radiación. Se dice que tiene menos radiación que una radiografía de tórax. Y depende del riesgo de cada paciente. Por ejemplo, si vos estás en la perimenopausia y te haces tu densitometría basal y te da normal, no tiene ningún sentido hacértela todos los años. Pero los que somos OBSE... Pero si tenés una osteopenia o baja masa ósea sin ningún otro factor de riesgo, tal vez se puede repetir a los 2 años. Y si la densito ya me dio mal, o sea, si me da una osteoporosis que yo tengo que hacer un tratamiento, si me da una osteopenia con alto riesgo de fractura, yo voy a ir adecuando cada cuándo le pido la densitometría según el riesgo individual de cada paciente. Buenísimo. Lo habitual es que entre 1 y 2 años, para la población en general, esa es la frecuencia en la que necesitamos una densitometría. Dependiendo de cada caso. Exactamente. ¿Algo para agregar, Dani? Una duda que me queda, Fernanda. ¿Qué diferencia hay, si la hay, entre osteopenia y osteoporosis? ¿Son paralelas? ¿Son consecuencia una de la otra? ¿Se complementan? ¿Qué diferencias hay en esa definición? Bueno, perfecto. A todas las pacientes les genera esa misma duda su densitometría en el consultorio. Esas definiciones son en cuanto a la cantidad de hueso, es lo que vemos en la densitometría, qué tan denso es nuestro hueso, cuántos gramos por superficie tenemos de hueso. Entonces, siempre hay 2 puntos de comparación.
uno nos compara con alguien de nuestra misma edad, en el que tendríamos que tener, si yo tengo 40 y me comparo con una de 40, más o menos la misma cantidad de hueso. Y después el otro punto de comparación, que es el que más nos importa para definir estos puntos, que es compararnos con alguien de 30 años, que es donde alcanzamos nuestro pico de masa ósea que hablamos recién. Entonces, con respecto al mejor hueso que yo podría tener, ¿cuánto hueso tengo hoy? Y eso, si ustedes han leído alguna vez una densitometría, siempre los números son en negativo, porque vendría siendo como el hueso que nos falta. Claro. La osteopenia, digamos, es el paso previo a la osteoporosis, es decir, es una cantidad menor al hueso que yo quisiera tener, pero no es tan avanzado el desgaste. Como claro, es como un llamado de alerta cuando te dan la osteopenia. Decís, bueno, no tenés que llegar a la osteoporosis. Es un hueso más ¿Se frágil. recupera? Se puede recuperar porque el hueso es un órgano vivo, entonces si yo le presto atención y tomo las medidas necesarias para mejorarlo, la densitometría mejora. ¿Me puedo fracturar si tengo una osteopenia o solamente me fracturo en osteoporosis? Me puedo fracturar en osteopenia también. Mientras más abajo me dé la densitometría, mayor riesgo. Pero no significa que si yo tengo una osteopenia no me puedo fracturar. Exacto. Claro. Muchas gracias. Buenísimo, la verdad que me encantó. Bueno, gracias Fernanda Gusanti, que es médica reumatóloga especialista en salud ósea. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Más de 30 años de experiencia.